eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los reuní para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Padre Alejandro, muchas gracias de estar con nosotros en nuestro programa. Gracias por Cuéntanos qué estás haciendo acá en Buenos Aires. Vine a participar del Encuentro Nacional de Laicos porque tengo la tarea en Roma de ser el secretario general del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Así que gracias a una invitación que me hicieron, tuve la gracia de organizar mi agenda, especialmente en el periodo de vacaciones ahora, para poder venir y estar con ustedes. ¿Y cómo es esto de trabajar en un lugar tan importante en el Vaticano? Además, vos sos un sacerdote muy joven. Gracias por lo joven, ¿no? De todas maneras, es totalmente distinto a lo que yo hacía antes, ¿no? A lo mejor ahí hay gente que trabaja desde hace muchos años en curia, digamos, y yo en la curia nunca trabajé, nunca tuve una oficina, nunca tuve secretaria, nunca tuve, digamos, horario de trabajo, que uno entra a las 8:30 y sale a las 6:30. Es una cosa muy distinta de mi ¿Y cómo experiencia llegaste anterior. hasta ahí? ¿Por qué? ¿Cómo fue que terminaste en ese lugar? Mire, no lo sé exactamente, sé que Dios a lo mejor sabe. Yo de todas maneras trabajé toda mi vida de sacerdote, que son ya 18 años, pero 16 de estos años, 2 ahora en Roma, 16 fueron dedicados a los jóvenes, ¿no? Trabajando con la pastoral juvenil del movimiento de Schoenstatt. Yo pertenezco a un movimiento de la Iglesia, el movimiento apostólico de Schoenstatt, y yo era asesor de juventud. Conocí al Papa Francisco en otra oportunidad, porque yo también hacía clases en la universidad. Después, bueno, nos conocimos en Aparecida, sería una otra historia, pero trabajamos juntos. Él era el presidente de la comisión de redacción y yo era el secretario uno de los secretarios de esta comisión. Hacía el trabajo sencillo de juntar textos, poner en la computadora, servir el café, llevarlos al hotel, estas cosas básicas, pero de ahí surgió un contacto con el cardenal Bergoglio, que me impactó mucho por su sencillez, y jamás pensé que un día iba a ser papa, ¿no? Obviamente él seguramente tampoco lo pensaba. Una experiencia muy fuerte la de Aparecida. Yo estuve también en Aparecida y yo ahí me di cuenta de la dimensión que tenía Bergoglio. Yo había trabajado con él muchos años, fui vocero de él en la conferencia episcopal, pero en Aparecida yo me di cuenta de la dimensión que tenía Bergoglio en ese momento en el mundo, y realmente fue un encuentro con el espíritu, ¿no? Fue una cosa muy, muy fuerte para mí también. Y vos, en esos años anteriores a estar en estos lugares tan importantes, en los jóvenes, ¿dónde trabajabas? ¿Qué hacías? Sí, yo acompañaba a los jóvenes del movimiento, especialmente en el acompañamiento espiritual, en retiros, misiones, todo tipo de formación humana, espiritual, según la espiritualidad del movimiento. Trabajé en varios lugares de Brasil, en Río Grande do Sul, después en Paraná y después en el estado de São Paulo, capital. ¿Vos sos brasilero? Soy brasilero. ¿Y de dónde? De Río de Janeiro. En mi ciudad nunca trabajé, así que... No vamos a hablar de fútbol, pero... sí, realmente mejor no, porque vamos a tener problemas. Y de ese trabajo con los jóvenes a estar en Roma, ¿qué te cambió? Sí. Bueno, en realidad este dicasterio también trabaja con jóvenes. En ese sentido, es la línea de continuidad que tengo. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Dicasterio es un ministerio, una palabra rara para decir, digamos, un ministerio dentro de la Iglesia, las distintas áreas. Está el Dicasterio para los Obispos, el Dicasterio para el Clero. Bueno, nosotros cuidamos de laicos, familia, la vida humana, temas de juventud, de mujer, también de los movimientos eclesiales, que es un lugar muy propio de los laicos, asociaciones internacionales de fieles. En esta área de juventud y de movimientos, yo más o menos me movía porque tenía experiencia. Las otras estoy aprendiendo. Obviamente el movimiento de Schoenstatt trabaja con familias, también tenía alguna noción de eso. Era profesor, algunas cosas. Digamos, la diferencia es que ahora uno lo ve desde una perspectiva realmente universal, y esa es la riqueza, aunque yo debo decir que durante un año no sabía muy bien qué estaba haciendo ahí, ¿no? En todos los trabajos nuevos a lo mejor necesita de por lo menos un año como para acostumbrarse, entender dónde estás y por qué estás, y cómo funcionan las cosas en Roma, cómo funciona la curia. Lo que
va a seguir funcionando así, aquello que hay que cambiar, porque seguramente si Francisco está agarrando personas de la pastoral directamente y llevando allá, es para que cambie mentalidad también en algunas áreas. El prefecto de nuestro dicasterio es un cardenal ahora, pero que era obispo en Dallas, por ejemplo, en Estados Unidos, por 10 años, y estaba felizmente trabajando en su diócesis cuando Francisco lo llamó a ser el prefecto, ¿no?, de este dicasterio, cuando nunca había trabajado tampoco en la curia. Yo creo que eso es parte de su deseo de cambiar mentalidad en algunas cosas, ¿no? Pero también hay cosas que hay que aprender a trabajar ahí porque es nuestra misión. Pero yo diría, para mí la riqueza más grande es mirar la iglesia desde una perspectiva universal. Por ahí pasan los obispos en visita al Límina cada vez que van a visitar al Papa, obispos de todo el mundo. Entonces uno puede imaginar de repente la iglesia en Singapur, lo distinta que es de la iglesia en Bolivia, de la iglesia en Canadá. O sea, son mundos totalmente distintos que uno va aprendiendo sobre todo a observar esta riqueza y valorarla.